En la vida de la Iglesia universal y de una manera en la vida de la Iglesia latinoamericana, el Concilio Vaticano II fue un momento muy importante, puesto que implicó un gran giro eclesiológico. ¿En qué sentido? En que la Constitución dogmática Lumen Gentium afirma que la Iglesia es una comunidad de fieles, es un pueblo de Dios que tiene que ser sacramento histórico de salvación en el mundo. Y esto se enriquece con la concepción pastoral Gaudium et Spes, que afirma que la Iglesia debe estar presente en el mundo de hoy. ¿Cuál es el mundo de hoy? Es el mundo de los 60s, y al presentar los problemas más urgentes en los que la Iglesia tiene que estar presente, resulta que son problemas básicamente estructurales, básicamente sociales. La economía, la política, la cultura, las relaciones internacionales, inclusive el problema de la paz internacional. Además, la Gaudium et Spes dice que el sujeto de esta reflexión de vivir la fe desde la realidad social no es privilegio de ninguna parte de la Iglesia. El número 4 dice, es deber permanente de todos los fieles escrutar a fondo los signos de los tiempos, iluminarlos a la luz del Evangelio y así poder responder a los perennes interrogantes de la vida presente y futura. O sea que el sujeto de la reflexión sobre el compromiso moral de la Iglesia nos toca a todos los fieles cristianos. Y además eso implica también un método que es analizar la realidad, iluminar a la luz del Evangelio y así lograr líneas de acción. Cuando el concilio terminó, a los 2 años, el Papa Pablo VI elaboró una encíclica, Popolorum Progressio, que daba continuidad al planteamiento social de la Gaudium et Spes y hablaba de un desarrollo, pero no solamente económico, sino de un desarrollo integral. Y esto va a contribuir a que los obispos latinoamericanos vean la necesidad de recrear el Concilio Vaticano II. Si la Gaudium et Spes había dicho ser iglesia en el mundo en general, los obispos latinoamericanos se preguntan cómo ser iglesia, pero en el mundo latinoamericano en particular. Y eso va a dar como fruto una lectura recreativa de la postura de la Gaudium et Spes de que somos una iglesia que tenemos que transformar el mundo, la sociedad, según el designio de Dios. En Medellín, entonces, en 1968, los obispos latinoamericanos hacen varios documentos, pero las líneas fundamentales son, primero, se consagra el método ver, juzgar, actuar. Cada uno de los temas que tocan lleva este método, con la gran novedad de que al ver la realidad se recurre a una mediación socioanalítica que tiene elementos de análisis social marxista, no de ideología marxista ni de estrategias prácticas, pero sí elementos de análisis social que permiten interpretar la pobreza y la marginación en que vive el continente latinoamericano. Y es así como en Medellín se habla de la teoría de la dependencia. No estamos atrasados en el desarrollo, no somos países en vías de desarrollo, sino somos países que dependemos de la economía y de la política del capitalismo central. Desde esa perspectiva, la afirmación doctrinal más fuerte de Medellín es que en América Latina el amor cristiano debe traducirse en justicia y solamente cuando se traduce en justicia hay paz. La paz exige justicia con fruto del amor, que es una idea clave central que va a desencadenar una renovación en muchos sectores de la Iglesia latinoamericana, buscando realmente un compromiso de vivir el Evangelio de tal manera que recupere su proyección social. A los pocos años de la Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, aparece una exhortación apostólica de Pablo VI que va todavía a enriquecer más el planteamiento, que se llama la Evangelii Nuncianti, el anuncio del Evangelio.
Ahora ya no es la iglesia la que es el centro de la preocupación, sino comunicar el Evangelio. La iglesia está al servicio de comunicar integralmente el Evangelio. Y de esta manera, este documento dice que una evangelización tiene que ser integral, porque implica el anuncio de la buena nueva, pero también testimoniar personal y comunitariamente aquello que se anuncia, y después ir transformando la realidad social según las exigencias del Evangelio, y todo esto después celebrarlo litúrgicamente, sacramentalmente. Esto hace que cuando los obispos latinoamericanos se vuelvan a reunir en Puebla, el título de Puebla ya no será la Iglesia y el mundo latinoamericano, sino será la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. ¿Cuáles son los ejes centrales del documento de Puebla? Son varios, pero los más importantes los voy a enumerar brevemente. Primero, se consagró el método de vivir y pensar nuestra fe desde la realidad social, y por tanto emplear el método, ver analíticamente la realidad, iluminarla evangélicamente para proponer líneas de acción. En segundo, se recupera la dimensión política de la fe cristiana, de tal manera que la fe tiene que proyectarse a nivel de los grandes problemas de la sociedad. El documento distingue política en sentido estricto y política en sentido amplio. Si política en sentido amplio implica todo lo que tiene que ver con el bien común, todos los cristianos, por exigencia del Evangelio, tenemos que participar en la política. Otro eje central es que el documento de Puebla nos marca que como iglesia tenemos que hacer una opción por el pobre y contra la pobreza, y que esto viene del núcleo central del Evangelio. Si el Evangelio de Jesús es el reinar de Dios, que todos tengamos vida, para que esa utopía se haga utopía, los que no tienen vida deben tener vida. Entonces una evangelización implica la opción no excluyente, pero sí preferencial por el empobrecido, para desde ahí comunicar a todos el Evangelio, con las significaciones que esto implique: denuncia, exigencia de conversión, etc. Además de marcarnos el optar por el pobre y luchar contra la pobreza, el documento de Puebla habla de una liberación integral. Dice que la Iglesia tiene que comprometerse por lograr que las personas seamos libres, pero para que haya libertad personal nos tenemos que liberar de todo lo que nos impide ser libres, y lo marca en 3 niveles. Liberarnos de todo lo que nos impide ser señores de la creación, o sea, liberarnos de estructuras económicas injustas, liberarnos de todo lo que nos impide ser hermanos, liberarnos de todas las estructuras sociopolíticas que impiden la igualdad y la participación, liberarnos de todo lo que nos impide una auténtica relación con Dios, superar unas teologías creacionistas o unas teologías descendentes que no ponen de relieve que no hay más que una salvación en la historia, que es la salvación de Dios. Y de esta manera, tanto Medellín como Puebla aportan una categoría ético-teológica a toda la teología de la Iglesia, que es el pecado estructural. Hay estructuras económicas, políticas, ideológicas que impiden que el Evangelio se dé. Y eso se marca con el término pecado social o pecado estructural, de una manera analógica al pecado personal y comunitario. No es que las estructuras pequen como sujetos, pero sí producen efectos deshumanizantes que son pecaminosos. Y se hace ver que nos podemos hacer responsables de esa estructura de pecado por apoyarla, por legitimarla, o simplemente por no actuar, por modificar esas estructuras sociales. Finalmente, el documento de Puebla insiste también en la necesidad de que se defienda y promueva la dignidad de la persona humana, y esto va a implicar asumir los derechos humanos, pero con un matiz muy especial, empezando por los derechos de los pobres. De estos ejes, que son importantes, aunque no son los únicos, pasamos a la conferencia de Santo Domingo.
cuya preparación y celebración fue bastante conflictiva, pero el resultado fue un documento que trató 3 temas: la nueva evangelización, la cultura cristiana y la promoción humana. Y se trató de dejar el método de ver, juzgar, actuar. La nueva evangelización se puede aceptar si eso implica que la evangelización siempre debe ser nueva. En ese sentido, no en que hay una nueva evangelización diferente de la anterior. Siempre es el mismo evangelio, pero que tiene que comunicarse de una manera renovada. Cultura cristiana, pues ahí es un tema objeto de discusión, porque no hay cultura cristiana. Hay maneras cristianas de vivir la cultura. Y sobre todo, el tema de promoción humana. Ahí en ese tercer tema de Santo Domingo se recupera el método ver, juzgar, actuar, y se presenta como exigencias para la vida de la Iglesia latinoamericana problemas, temas que no se habían tratado antes, como la migración, como el nuevo sistema económico que empieza a aparecer, que son los inicios del capitalismo neoliberal. Se hace ver también el problema de la migración, el problema ecológico, que están señalados, pero que lanzan a la Iglesia latinoamericana desafíos de cómo analizarlos, cómo iluminarlos a la luz del Evangelio y cómo plantear exigencias éticas para actuar en esos campos nuevos urgentes. Después de la reunión de Santo Domingo, viene la última conferencia general del episcopado latinoamericano que se da en Aparecida. La preocupación de Aparecida es que la Iglesia tome conciencia de que todos somos discípulos y discípulas misioneros, aunque la expresión como tal es un poco tautológica, un poco repetitiva, porque ser discípulo es continuar la misión de Jesús. Pero hay esa preocupación de crear conciencia de que en la Iglesia todos nos vamos haciendo Iglesia en la medida en que comunicamos el Evangelio. A ese nivel formal, Aparecida es importante. Sin embargo, me parece que no llega a abordar los problemas sociales urgentes y emergentes del tiempo de Aparecida. Y eso pues deja una gran tarea a los cristianos y cristianas de América Latina. Yo podría decir, por tanto, que a la luz del concilio, todos somos iglesia, todos tenemos que transformar el mundo a la luz del Evangelio, desde la causa de los pobres, diría Medellín, y buscar una liberación integral de todo lo que nos despersonaliza y nos deshumaniza a nivel de Puebla, nos llevaría a abordar problemas actuales muy fuertes en que todavía la reflexión se está haciendo. Y me parece que el problema fundamental es la nueva etapa del capitalismo. Después del capitalismo liberal, estamos abordando a nivel mundial lo que se llama el capitalismo neoliberal, en el cual el Estado se reduce a lo mínimo y realmente aparece el fetiche, el falso Dios del mercado. Y en nombre del mercado se pueden sacrificar no solamente personas, sino pueblos enteros. Detrás del neoliberalismo hay un darwinismo social. Sobrevivirá el más fuerte. Y esto, que es de consecuencias gravísimas para toda la humanidad, los cristianos tenemos que entender esta nueva etapa del capitalismo llamada neoliberal, iluminarlo fuertemente, de una manera críticamente, a la luz del Evangelio del Señor Jesús, y proponer exigencias éticas para lograr encontrar caminos de cambio y que permitan que la utopía del reino de Dios se vaya haciendo utopía en esta situación actual de América Latina tan grave, puesto que el capitalismo neoliberal nos está llevando a cosas tan deshumanizantes como la salud. El Estado ya no interviene en la salud y entonces el que quiera tener salud tendrá que tener una póliza, un seguro de salud. Y el que no tiene un seguro de salud, pues se muere, porque la salud se ha convertido en un producto más. Y así podríamos abordar otros temas que se relacionan con el capitalismo liberal. Yo quisiera marcar como fuerte y último el problema ecológico, que el Papa Francisco ha señalado tan críticamente y tan iluminadoramente
recientemente en su encíclica Laudato Si. De tal manera que tenemos como cristianos, y haciendo una reflexión ético-cristiana desde la fe, tenemos grandes desafíos actualmente. Yo diría 3. El capitalismo neoliberal, el problema ecológico y también para nosotros como cristianos una sociedad que se va no solamente secularizando, sino que acaba secularizante, que va prescindiendo de una búsqueda de sentido, que va prescindiendo de valores éticos que le motiven y le den una orientación a su vida. De tal manera que hoy más que nunca tenemos que renovar nuestra manera de ser iglesia, buscar la manera como nuestra comunicación del Evangelio sea con un lenguaje inculturado, significativo, pero además buscar que la organización de iglesia interna misma permita que todos evangelicemos y que contribuyamos al cambio social urgente para que ese reinar de Dios se vaya haciendo realidad en nuestra historia. Y es lo que decimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Padre, que tu reino venga. Y decir Padre, que tu reino venga, es decir, que tu destino de vida para todos vaya transformando estas realidades deshumanizantes, no solo a nivel interpersonal o comunitario, sino a nivel social, estructural.